Crees que la creatividad es un don, pero no. La mayoría de las personas cree que la creatividad es un don especial, algo reservado para artistas, inventores o genios que parecen tener una chispa única en la mente. Desde esta perspectiva, o naces creativo o no lo eres, como si fuera una característica fija de la personalidad. Pero esta idea es profundamente engañosa. La creatividad no es un don mágico, es un proceso mental. Tu cerebro no crea desde cero, funciona más bien como una red de información que ha ido acumulando experiencias, recuerdos, imágenes, palabras y emociones a lo largo del tiempo. Todo lo que has visto, leído o vivido forma parte de ese sistema. Por tanto, cuando tienes una idea original, lo que realmente ocurre es una recombinación de elementos que ya existen en tu mente. Tu cerebro conecta piezas que antes estaban separadas. Por tanto, lo esencial es la combinación. Por ejemplo, muchos inventos importantes de la historia no surgieron de una idea completamente nueva, sino de unir dos ideas existentes de una forma diferente. Lo mismo ocurre en el arte, la ciencia o incluso en la vida cotidiana. Esto cambia completamente la forma en la que entendemos la creatividad. Y hay que señalar también que si la creatividad no es un don, entonces es una habilidad. Y si es una habilidad, significa que se puede desarrollar, entrenar y mejorar con el tiempo. Sin embargo, aquí aparece una pregunta importante. Si todos tenemos experiencias, conocimientos y recuerdos, ¿por qué no todos somos igual de creativos? Es una gran pregunta. La respuesta no está en la cantidad de información que tienes, sino en cómo la organizas, cómo la combinas o recombinas, insisto. Dos personas pueden haber vivido experiencias similares, pero una es capaz de ver conexiones entre esas experiencias y la otra no. Esa diferencia es el núcleo de la creatividad. Pero esto nos lleva a una conclusión aún más interesante. Y hay que decir que si la creatividad no depende de tener más información, sino de reorganizarla, recombinarla, entonces el problema no es tener ideas, sino aprender a verlas. Y esto significa también que la creatividad no es algo que aparece de repente, sino una forma de pensamiento que se entrena. A partir de aquí, la pregunta cambia completamente. No se trata de si eres creativo o no, sino de cómo estás utilizando lo que ya tienes dentro de tu mente. En este sentido, esto nos lleva a una idea todavía más profunda. Tu cerebro no inventa tanto como parece. En realidad, lo que hace es combinar más de lo que crea. Esta es la auténtica clave. Tu cerebro copia más de lo que inventa. Tu cerebro no es una máquina diseñada para inventar cosas completamente nuevas desde cero. Es en realidad una máquina de combinación. Cada idea que tienes está construida a partir de elementos que ya existen en tu experiencia previa. Todo lo que has visto, escuchado, leído, vivido se almacena en tu mente como fragmentos de información que pueden reutilizarse. En este sentido, incluso las ideas que consideras más originales suelen ser el resultado de una mezcla o combinación de conceptos antiguos reorganizados de una forma diferente. Además, esto no es un defecto del pensamiento humano, es su funcionamiento natural. La creatividad, desde este punto de vista, no es creación absoluta, sino recombinación inteligente. Imagina tu mente como una enorme biblioteca. En ella hay libros, imágenes, sonidos, emociones y conceptos. La creatividad ocurre cuando empiezas a conectar elementos de esa biblioteca que normalmente no estarían juntos. Por ejemplo, en la ciencia, muchos avances importantes han surgido cuando una idea de un campo se aplica a otro completamente distinto. En el arte ocurre algo similar. Nuevos estilos nacen cuando se mezclan influencias anteriores de manera inesperada. De este modo, surge una pregunta clave. Si todos copiamos de alguna forma, ¿qué diferencia una persona creativa de otra que no lo parece? La diferencia no está en lo que se tiene, sino en cómo se combina. Vuelvo a insistir. Dos personas pueden tener la misma información, pero una de ellas es capaz de ver relaciones ocultas, conexiones entre conceptos, mientras que la otra no las percibe. Esta capacidad de conexión es lo que produce la sensación de creatividad, de originalidad también, en cierto sentido.
Pero aquí aparece algo todavía más interesante. Si la creatividad depende de la capacidad de establecer conexiones, entonces no basta con acumular conocimientos, es necesario desarrollar una forma distinta de observar la realidad. La mayoría de las personas piensa de manera lineal, una idea lleva a otra de forma predecible. Sin embargo, el pensamiento creativo no sigue rutas fijas, salta, compara, mezcla y reorganiza. Y esto plantea otra cuestión importante. Si todos tenemos acceso a experiencias e información, ¿por qué algunas personas desarrollan más estas conexiones que otras? La respuesta no está únicamente en la inteligencia, sino en la atención, porque lo que realmente determina la creatividad no es solo lo que sabes, sino en qué te fijas y cómo interpretas lo que ves. El secreto está en las conexiones invisibles. La creatividad no consiste en producir ideas completamente nuevas, sino en descubrir relaciones que no son evidentes para la mayoría de las personas. Dos individuos pueden observar el mismo objeto, la misma situación o el mismo problema y aún así llegar a interpretaciones completamente distintas. Esto no ocurre porque uno tenga acceso a más información, sino porque su mente organiza esa información de forma diferente. La mente humana no funciona como una cámara que simplemente registra la realidad. Funciona como un sistema interpretativo que filtra, organiza y da sentido a lo que percibe, a lo que capta. Por eso la creatividad no depende solo de ver, sino de interpretar lo que se ve, como es lógico. Y una persona creativa no necesariamente ve más cosas, sino que ve conexiones entre cosas que normalmente están separadas. Por ejemplo, puede relacionar la música con las matemáticas, la naturaleza con la tecnología o la filosofía con la vida cotidiana. Estas relaciones no son obvias a primera vista, pero existen en un nivel más profundo de la estructura del pensamiento humano. El problema es que la mayoría de las personas no ha sido entrenada para ver estas conexiones. Y desde la educación tradicional se nos enseña a dividir el conocimiento en categorías separadas. Por ejemplo, ciencias por un lado, humanidades por otro, arte en otra sección distinta, etc. Este tipo de estructura ayuda a organizar la información, pero también puede limitar la capacidad de conectar ideas entre sí. Y esto es clave. La creatividad, en cambio, funciona en sentido contrario, une lo que está separado. Sin embargo, esto no significa simplemente mezclar ideas al azar. La verdadera creatividad surge cuando dos conceptos aparentemente distintos revelan una relación significativa entre ellos. Aquí aparece una dificultad importante. La mente tiende a seguir patrones conocidos. Cuando pensamos solemos recorrer caminos mentales que ya hemos utilizado antes. Estos caminos son eficientes pero también repetitivos. Por eso, muchas veces no vemos conexiones no porque no existan, sino porque nuestra forma de pensar no nos lleva hacia ellas. Esto nos lleva a una conclusión clave. La creatividad no es solo cuestión de tener ideas, sino de aprender a romper patrones mentales habituales. Pero si esto es así, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué la mayoría de las personas no desarrolla este tipo de pensamiento? La respuesta no está en la falta de capacidad, sino en los hábitos mentales y en los bloqueos que se forman con el tiempo. ¿Por qué la mayoría no es creativa? La mayoría de las personas no es menos creativa por falta de inteligencia o de capacidad mental, sino por la forma en la que ha aprendido a pensar. Desde pequeño se nos enseña a buscar respuestas correctas. En la escuela, la mayoría de las tareas tienen una solución definida, una forma adecuada de responder y un criterio claro de evaluación. Este sistema es útil para aprender conocimientos básicos, pero tiene un efecto secundario importante. Reduce la exploración de alternativas. Con el tiempo, la mente se acostumbra a seguir caminos predecibles, empieza a evitar el error, la incertidumbre y las ideas que no encajan en lo esperado. Esto hace que el pensamiento se vuelva más eficiente, pero también más rígido. En este sentido, la creatividad, sin embargo, requiere exactamente lo contrario, flexibilidad mental. Otro factor importante es el miedo. Muchas personas tienen ideas interesantes, pero no las desarrollan por temor a equivocarse, a ser juzgadas
o a que sus ideas no sean suficientemente buenas. Este miedo actúa como un filtro que bloquea gran parte del pensamiento creativo antes incluso de que pueda expresarse. Además, existe un hábito muy común, la repetición de patrones mentales. La mente humana tiende a utilizar soluciones que ya conoce porque son seguras y rápidas. Esto es útil en la vida cotidiana, pero limita la aparición de nuevas conexiones. Por otra parte, la creatividad también se ve afectada por la falta de tiempo mental. En un mundo lleno de estímulos constantes, la atención se dispersa. Sin atención sostenida es difícil observar con profundidad y sin profundidad es difícil encontrar conexiones nuevas. Sin embargo, lo más importante no es lo que falta, sino lo que se puede entrenar. La creatividad no desaparece, simplemente queda oculta bajo hábitos mentales automáticos. Esto significa que cualquier persona puede desarrollarla si cambia la forma en la que observa y piensa. Pero para ello es necesario romper con la idea de que la creatividad es algo espontáneo o reservado a unos pocos. En realidad es un proceso que depende de la práctica, la observación y la apertura mental. Esto nos lleva a la última pregunta. Si la creatividad es un don, no es suerte y no es un talento especial, entonces ¿cómo se desarrolla realmente? La respuesta no está en añadir más información, sino en cambiar la forma de relacionarla. Esta es la auténtica clave y esto es lo que veremos. Cómo pensar como alguien creativo de verdad. La creatividad no es un momento de inspiración repentina ni un talento reservado para unos pocos. Es una forma de pensar que puede desarrollarse con el tiempo. Las personas creativas no ven un mundo diferente al de los demás, pero sí lo interpretan de otra manera. Esto significa que la creatividad no depende tanto de lo que observas, sino de cómo decides observarlo. El primer paso para pensar de forma creativa es la observación consciente. La mayoría de las personas mira la realidad de manera automática sin detenerse en los detalles. Sin embargo, la creatividad comienza cuando empiezas a fijarte en lo que normalmente ignoras. Pequeñas relaciones, patrones ocultos o ideas que parecen irrelevantes a primera vista. El segundo paso es la combinación. La creatividad surge cuando unes ideas que, en principio, no tienen relación entre sí. Esto puede ocurrir entre disciplinas diferentes como la ciencia y el arte, la filosofía y la vida cotidiana, o incluso entre experiencias personales y conceptos abstractos. Cuantas más conexiones seas capaz de hacer, más posibilidades creativas aparecen. Eso es evidente. El tercer paso es cuestionar lo evidente. Muchas ideas no surgen porque aceptamos las cosas como ya dadas, pero cuando empiezas a preguntarte por qué las cosas son como son, o si podrían ser de otra manera, abres espacio mental para nuevas posibilidades. El cuarto elemento es la tolerancia al error. La creatividad no funciona en un entorno perfecto ni completamente seguro. Muchas ideas aparecen después de equivocaciones, intentos fallidos o caminos que no conducen a ninguna parte. Por eso equivocarse no es el final del proceso creativo, sino parte de él. El quinto y último paso es la constancia. La creatividad no depende de una sola idea brillante, sino de un hábito continuo de pensamiento. Cuanto más practicas estas formas de observar, combinar y cuestionar, más natural se vuelve pensar de manera realmente creativa. Al final, la creatividad no es algo que aparece de repente, sino algo que se construye poco a poco. No se trata de esperar una idea genial, sino de entrenar la mente para reconocer las ideas cuando aparecen. Y cuando entiendes esto, la pregunta cambia por completo. Ya no se trata de si eres creativo o no, sino de cómo estás entrenando tu forma de pensar cada día. Porque la creatividad no es un destino, es un hábito.